Hermanas, hermanos, me da muchísimo gusto que desde el Tepeyac estemos lanzando todo este mensaje de la Virgen de Guadalupe. Les habla su amigo y hermano Eduardo Chávez. Soy parte del Cabildo de aquí de la Basílica de Guadalupe, México. También soy director general del Instituto Superior de Estudios Guadalupanos y en mucho todo esto que les presento ha sido pues un arduo trabajo, estudio, análisis, metido en archivos, bibliotecas de todo el mundo, ya que fui postulador de la causa de canonización de San Juan Diego y todo se tenía que comprobar muy bien con estas fuentes históricas, la convergencia de las fuentes, que es una metodología histórica, contemplar, ver, analizar también la parte teológica, eclesiológica. Bueno, tantas cosas que se armonizan con todo el evento guadalupano. Así que hemos terminado también de hablar de ella como mujer eucarística para los que nos están siguiendo. Si no, vayan a esos programas de Santa María de Guadalupe, Mujer Eucarística. Vamos entendiendo más y mejor todo el evento guadalupano. Ahora, ¿de qué se trata? Las fuentes históricas, precisamente, más importantes y desglosadas, analizadas, estudiadas, que nos ayudan a contemplar quién es, qué es este gran acontecimiento guadalupano. Es Jesucristo en medio de nosotros a través de Santa María de Guadalupe. Así que no te puedes perder ninguno de los programas, porque en cada programa vamos a hablar de estas fuentes históricas. Algunas necesitan más programas, por lo tanto, se va a ir poco a poco desmenuzando todas estas fuentes históricas. Y ahora quiero hablarles, y así vamos a comenzar este trayecto, este serial, a través de esta fuente, y yo diría cúmulo de fuentes. Son varias fuentes históricas, pero puestas en una sola, que se llama Información de 1556. Información de 1556. Es un juicio que se hace y quien inicia todo esto, quien motiva todo esto es el segundo arzobispo de México, Alonso de Montúfar, quien llega a México en 1554. Pero es importante desmenuzar esta fuente histórica porque van a darse cuenta, vuelvo a repetir, son varias fuentes históricas que convergen, varias fuentes históricas que han sido unidas en esto que se llama Información de 1556. Y vamos a darnos cuenta de cómo se está viviendo en ese momento, 1556, todo lo que es la aparición de la Virgen de Guadalupe, que fue en 1531, así que es muy interesante. Es una fuente que nos narra cómo está toda esta conversión, no solamente de los indígenas, sino también de los españoles. Es una fuente sumamente interesante porque nos da el ambiente tal cual de lo que ha sucedido a pocos años de la aparición de la Virgen de Guadalupe. Nos va a dar cuenta de cómo es esta conversión impresionante que en alguno de los programas ya hemos tocado, esta gran conversión de los indígenas, gran conversión de los españoles, como nunca antes se tuvo en toda la historia de la Iglesia, así como lo estás escuchando. Es el evento en el cual la conversión de los seres humanos jamás se había visto algo así, ni siquiera en los tiempos apostólicos. ¿Cómo la ves? Por eso es muy importante y con esto vamos comprobando muchas de las cosas que son en torno de la aparición de la Virgen de Guadalupe y a los pocos años de esta misma aparición. Vamos a iniciar hablando de Alonso de Montúfar. Fray Juan de Zumárraga es el obispo y después arzobispo de México a quien le tocó esta gracia de ser aquel que la Virgen de Guadalupe envía a través de Juan Diego este mensaje, que quiere una casita sagrada para ofrecer su amor persona. Quiere una casita sagrada para manifestarlo a Él, para ensalzarlo a Él. Importantísimo eso de ofrecer mi amor persona. Quiere una casita sagrada, pues ella es nuestra madre, la madre de todos aquellos que en esta tierra están en uno. Quiero una casita sagrada en el llano, abajo del Tepeyac, para escuchar nuestra tristeza, nuestro dolor, nuestro sufrimiento, para enjugar nuestras lágrimas, para remediar todas nuestras penas, nuestras miserias, nuestros dolores. Quiero una casita sagrada, que para el indígena significaba una nueva civilización, una nueva cultura
del amor de Dios, como lo hemos dicho en alguna ocasión. Y esto tiene que ser aprobado por el obispo. Fray Juan de Zumárraga es el obispo en ese momento, quien había llegado a México en 1528 y que recibe este mensaje en 1531, ya que no se podía hacer esa casita sagrada sin la aprobación del obispo, como dijo la Santísima Virgen María. Y es así que después de todas las vicisitudes que ya conocemos en otros programas de cómo fue todo este encuentro, Fray Juan de Zumárraga, a través de recibir la señal que no son solamente las flores, sino la imagen de la Virgen de Guadalupe en la tilma de Juan Diego, aprueba la casita sagrada y le pide a Juan Diego que le muestre en qué lugar ella quería esta casita sagrada. Es un lugar que ciertamente ningún apóstol, ningún misionero, nadie pudiera siquiera haber imaginado, nada menos que en el llano del Tepeyac, donde dejan descubiertas estas tremendas piedras, el lago salado de Texcoco, ya que era tiempo de invierno, tiempo de secas, y el lago bajaba su nivel y dejaba estas piedras a la vista. Y es ahí donde ella quiere, en el llano. Y pues buscan un lugar lo más apropiado entre lo que se pueda en la nada, y ahí pusieron la ermita, porque así lo pidió la Santísima Virgen de Guadalupe. Un lugar inapropiado totalmente, los lugares que los misioneros franciscanos sobre todo querían poner ahí sus doctrinas para dar el mensaje cristiano, pues era donde hubiera más gente. Los franciscanos habían optado en aquella ocasión por Tlatelolco, que es el mercado más grande de todo el continente americano, por supuesto, donde está la gente. ¿Quién iba a pensar que fuese la primera casita sagrada en ese lugar tan inhóspito, que además, cuando habían lluvias, subía el nivel del agua salada de Texcoco e inundaba la ermita, como lo definen varios documentos que en su momento vamos a ver? Bien, Fray Juan de Zumárraga sigue su línea pastoral, sigue su forma, hasta que muere en 1548. A 5 días antes de morir, nosotros hemos hablado de cómo manda una carta al rey, Fray Juan de Zumárraga, imagínate ya muy ancianito, y él le dice que es verdad. Hace 40 días que confirmé los indios de esta ciudad. Pasaron de 400,000 ánimas los que recibieron la confirmación, el óleo, la confirmación, a lo cual atribuyen mi muerte. Yo la tengo por vida y muy contento salgo de ella. Así dice en la carta Fray Juan de Zumárraga al rey. A 5 días murió. 400,000 almas confirmó este señor ya anciano, con ayuda así de religiosos, pero son 400,000. ¿Y te puedes imaginar cuánta gente se convirtió, cuántos indígenas que recibieron la confirmación? Fíjate nada más, esto sucede en el tiempo de Fray Juan de Zumárraga todavía. A los franciscanos le ofrecieron el arzobispado de México para que continuara la labor de Fray Juan de Zumárraga. Sin embargo, los franciscanos, hemos dicho, no quisieron, porque ellos sentían como que traicionaban con ello su vocación a la pobreza. ¿Cómo ser obispo? ¿Cómo ser príncipe de la iglesia? No. Y de hecho, Fray Juan de Zumárraga se resistió hasta el último momento. Lo obligaron propiamente a ser obispo y después arzobispo. Ninguno de los franciscanos quiso ser el que continuara la obra de este gran franciscano Fray Juan de Zumárraga. La corona se vio obligada a buscar un sustituto de Fray Juan de Zumárraga y lo encuentra en la persona de Alonso de Montúfar, dominico. Aquí está el problema. Dominico, bueno, problema para ellos en ese entonces, por supuesto. Dominico, y que había trabajado para la Santa Inquisición española. Alonso de Montúfar aceptó. Fraile Dominico aceptó. Imagínate, para los franciscanos que estaban en México con la bula, lo he dicho, omnímoda, y que les daba toda la autoridad para evangelizar como ellos quisieran, como si fuesen obispos. Fíjate nada más.
y ahora de repente cambia toda la situación porque ellos, al no querer ser quien continuara la labor de Fray Juan de Zumárraga franciscano, tuvieron que aceptar, obviamente, a quien pusieron como el sucesor de Fray Juan de Zumárraga, a Alonso de Montúfar. Y además, como trabajó en la Santa Inquisición española, ya te podrás imaginar cómo era este señor. Con la lupa andaba buscando herejes, andaba buscando paganos, andaba buscando qué hacer para que purificar, como era la mentalidad en aquel entonces, purificar la fe. De la Santa Inquisición, nada menos. Este señor es abogado, además sabe de leyes. Él fue presentado como arzobispo de México, ya que tenía que ser consagrado por el Papa, a través del Papa, por supuesto. Los reyes presentaban, pero después el Papa, la Iglesia, consagraba. Y así este señor fue presentado en 1551. Tenían 3 años los franciscanos sin tener obispo alguno, y ellos tenían aquí en México la bula omnímoda y actuaban como tal. Pero ahora nada más era esperar a que llegara este señor a México. Y llega en 1554. Al final de cuentas, si haces cuentas, los franciscanos tuvieron 6 años, quienes si hubieran visto algo que no va en la tilma, en la imagen de la Virgen de Guadalupe, en su mensaje, la hubieran destruido. No había nadie más que ellos con esa autoridad. La hubieran destruido, así de fácil. Si hubieran visto algo que no va en la ermita que fue hecha, la primera casita sagrada que fue realizada por el deseo de Santa María de Guadalupe. Por eso recordé esa parte. Quiero tanto deseo una casita sagrada aprobada por Fray Juan de Zumárraga. Así que la casita sagrada se realiza, y esto porque Fray Juan de Zumárraga creyó, oye, ¿cómo no va a creer? Delante de él no solamente flores en un tiempo que no se daban, el haba, y en un lugar que no se daban, que está muerto, salitroso, pedregoso, como es el Tepeyac. ¿Cómo no creer cuando delante de él la imagen de la Virgen de Guadalupe se imprime en la tilma de Juan Diego como señal? Y toda esta señal es por la casita sagrada, para aprobar la casita sagrada. Lo que tanto desea la Virgen de Guadalupe es la casita sagrada donde ofrecerá a su amor persona, quien es Jesucristo nuestro Señor, por supuesto. Y aquí tenemos mujer eucarística. Pero ahora tenemos esto, que si en dado caso los franciscanos posteriormente, en 1548, 49, 50, 51, 52, 53, 54, ellos veían algo que no estaba bien o que hubiera una señal de idolatría, la hubieran destruido. Esos son los franciscanos. Ahora, ¿qué pasará con este dominico que viene de la Santa Inquisición y, como te estoy diciendo, bajo, ahora sí con brújula en mano, él viendo si hay alguna herejía para inmediatamente destruir la herejía? ¿Cómo ves? Él llega en 1554, como te decía. Comienza a ver lo hecho por, sobre todo, los franciscanos. Sí, aquí ya habían dominicos en ese momento, pero eran los menos, los dominicos. Los dominicos llegaron un poquito después de los franciscanos, en 1526. Pero llegaron apenas unos cuantos, 3, 4, algunos cuantos, unos murieron, otros se regresaron, etc. Unos cuantos. Era realmente muy poca lo que podrían hacer. Los franciscanos eran quienes dominaban el apostolado en aquel entonces. Pues nada, que llega este señor arzobispo y verdaderamente, a su manera de ver y de pensar, poner orden. Y ¡zas!, les pone un concilio, el primer concilio provincial mexicano, 1555. En otras palabras, vamos a reunirnos para ver y corregir cómo se lleva la evangelización. ¿Qué tal?
A él le parecía que los bautizos se daban en masa, sin catequesis, tenía que haber primero catequesis, en fin, empezó a dar órdenes aquí y allá de cómo se tenía que evangelizar. Les corrigió la plana a los franciscanos, quienes eran los más importantes evangelizadores en aquel entonces y que habían tenido el gran poder con la bula omnímoda, y ahora están bajo los criterios y bajo la autoridad de este dominico. Y les corrigió la plana. Ya te podrás imaginar cómo estaba el superior de los franciscanos en aquel momento, Francisco de Bustamante. Por si esto fuese poco, en ese concilio provincial mexicano de 1555, dio órdenes el arzobispo de México, Alonso de Montúfar, para que parroquias de las más fuertes, más populosas y por lo tanto con más limosnas pasaran al clero diocesano y dominico, quitándoles todas estas parroquias a los franciscanos. No, ya te podrás imaginar. Este señor dominico, al aceptar ser arzobispo de México, voy a decirlo de esta manera, se convierte en diocesano, digamos, ¿no? Es dominico, sí, con toda la mentalidad dominica, claro, y con toda la formación dominica, claro, pero al aceptar ser arzobispo de México, ya él tiene que ver por la iglesia, su iglesia diocesana. Por eso el hecho de pasar estos templos a los diocesanos era él andar poniendo orden en la diócesis. Interesantísimo. Todo esto, si te ves, es el marco por el cual se da este documento de información de 1556 que vamos a ver en el próximo programa. No te lo puedes perder. Que Dios los bendiga mucho.